Buenos días compañeros, nosotros vamos a exponer el proyecto de análisis de una biela de combustión interna. Los alumnos que lo compraron son Ricardo Favela Sánchez, Diego Jacinto Sánchez, Rodrigo Gómora Hermenegildo, Jesús Piña Domínguez, Sábano Perfecto Rodrigo, José Manuel Valdés Amaro y un servidor, José Cruz Mendoza. En la introducción, bueno, le vamos a preguntar lo que es la parte de la introducción, que es lo que es un motor de combustión interna. Dice que es la unidad energética motriz de los medios de transporte, máquinas y equipos que se utilizan en actividades de diversas ramas de la economía. Estos motores tienen como principal fuente de energía la gasolina, que es el combustible empleado con mayor frecuencia, por lo que es importante la calidad de ella para el óptimo funcionamiento. Entre las características de un buen combustible es que debe reunir un octanaje aceptable, capacidad de resistir altas temperaturas sin detonar, ya que la gasolina debe explotar dentro del cilindro para generar movimiento del pistón. Como objetivo tenemos el general, que es conocer la causa de la falla de una biela de un motor de combustión interna. Bueno, en esta parte es conocer las características y el análisis para determinar en qué punto se encuentra mayormente la falla. En los objetivos específicos es realizar el estudio de la biela de un motor a combustión, conocer la parte más crítica o donde se concentran mayormente las fuerzas y realizar el diseño para una biela con un factor de seguridad de 2. Con base a lo anterior se puede afirmar que un motor de combustión interna es un sistema, es decir, un conjunto de elementos que interactúan entre sí para su funcionamiento. Uno de estos elementos es la biela. Motivo de este proyecto, la cual recibe el impacto de la fuerza de expansión producto de la combustión de la gasolina, a que a su vez la transmite en forma de par al cigüeñal. La biela se encuentra sometida a fuerzas compresivas, convirtiéndola en el elemento más tensionado dentro del motor. Esta se expresa cargas producto de la presión generada en la cámara de combustión y por la alta fricción entre los elementos deslizantes. El análisis se realizará mediante el software de SolidWorks, un software para modelado mecánico en 3D, en el cual se realizará el análisis estático. Dicho estudio es para conocer la causa de la falla de una biela para un motor de combustión interna, esto excediendo los esfuerzos y las deformaciones de los límites de excedencia del material. Bueno, y ahora vamos a conocer un poco de lo que es motores de combustión interna. Los motores de combustión interna son máquinas de fluido mecánico térmicas en las que mediante la combustión de una mezcla de combustible y aire se genera energía mecánica. Todos los procesos de trabajo tienen lugar en un área de trabajo, en el cilindro de trabajo. Como la fuerza, energía dentro del cilindro se transmite a través de un volumen variable. Los motores de combustión interna pertenecen a las máquinas motrices de desplazamiento positivo. Y bueno, aquí en la imagen tenemos un pistón de 4 tiempos, donde el primer tiempo es la aspiración, donde el émbolo se desplaza desde el punto muerto superior al inferior y la mezcla de combustible y el aire se aspira. En el segundo tiempo es el tiempo de compresión, donde el émbolo se desplaza desde el punto muerto inferior al superior y la mezcla de combustible y aire se comprime. El tercer tiempo es el trabajo, combustión y expansión, donde la mezcla comprimida de combustible y aire se enciende poco después de que se alcance el punto muerto superior. La presión generada presiona el émbolo hacia abajo y por último el cuarto tiempo es el tiempo de escape, donde el émbolo se desplaza desde el punto muerto inferior al superior y se expulsan los gases de escape. Y bien, ahora vamos a ver lo que es la definición de una biela, donde dice que es un elemento mecánico que sirve como unión entre dos piezas, haciendo posible la transformación de un movimiento lineal en uno rotativo o viceversa. Por lo tanto, la función fundamental de nuestra pieza será la de soportar los esfuerzos de solicitación involucrados en esa transformación de movimiento. Las partes que conforman una biela es la cabeza de la biela, que es la parte inferior de la biela, que conecta a esta al cigüeñal. Está construida de una parte desmontable denominada tapa de biela. En su interior lleva la forma adecuada para alojar un cojinete antifricción que se interpone entre la biela y el cigüeñal. Además presenta un conducto encargado de llevar el aceite a presión que se inyecta desde el muñón del cigüeñal con el fin de lubricar la pared del cilindro con el pistón. El cuerpo de la biela, que es la parte media de la biela, soporta la carga generada por la combustión de los gases y transmite el cigüeñal. El cuerpo de la biela contiene
un conducto interior el cual se encarga de transportar el aceite a presión con el fin de lubricar el buje y el pasador. Y por último está el piel de la biela, que es la parte superior de la biela destinada a la unión con el pistón, en la cual se instala un buje convencional lubricado como cojinete para el pasador, evitando el roce entre pasador y biela. El material de construcción dice que el base de una biela es uno de los primeros elementos que absorbe la energía mecánica, por lo que necesita una estabilidad mecánica para obtener dicha resistencia. Son fabricadas generalmente de aceros templados. Estos son aceros semiduros y aceros aledos. Y bueno, el acero con el que nosotros hicimos el análisis es el acero AIC 4340 normalizado, que es un acero bonificado al cromo, níquel, molibdeno, altamente resistente a la tracción, torsión y a cambios de flexión, insensible al sobrecalentamiento y en el forjado, y libre de propensión a la fragilidad del revenido. Sus aplicaciones son variadas, se puede utilizar en partes de máquinas sometidas a altos esfuerzos, brazos de dirección, cigüeñales, árboles de levas, barras de torsión, embragues, piñones, barras de cadena, ejes de bombas, ejes para aviones, muñones, pernos de alto grado de tensión, rodillos de, rodillos de, trans- rodillos de transportadora, entre otros. Y bueno, aquí en la tabla vemos la composición química de este acero. Bueno, pasando a la parte de desarrollo, dice que retomando la figura donde se muestran las fases de un motor a combustión de cuatro tiempos y cuatro cilindros, determinamos el momento en el que nosotros pensamos que la biela se encuentra a mayor parte de la presión. Bueno, en la figura se encuentran los cuatro tiempos de los momentos en el que la biela trabaja dentro del motor. En la figura antes mostrada, la parte en donde vamos a trabajar en el análisis de la biela es cuando se encuentra a la entrada del aire. Bueno, ya la habíamos mostrado en la figura anterior y nosotros tomamos como referencia el primer tiempo. Obteniendo la parte de cómo se va a realizar el análisis, ya obtenidos las medidas de la biela con ayuda del software de SolidWorks, obtenemos la pequeña sección donde se encuentran, bueno, donde nosotros creemos concentrados los mayores esfuerzos, que es la parte de sección más pequeña. Con ayuda del SolidWorks obtuvimos esta área y nuestra área es de 180.43 milímetros cuadrados. Ya que obtuvimos el área de la sección donde se trabajará, esta nos es arrojada en milímetros cuadrados, realizamos la conversión a metros cuadrados y obtenemos que 180.43 milímetros cuadrados es igual a un metro, que es igual a 1000 milímetros elevado al cuadrado. Obtenemos un área de 1.8043 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Para el análisis estático de la biela, el material con el que se trabajará es un IC 4340 normalizado que nos entrega un valor de límite elástico de 710 millones newton entre metro cuadrado. Del siguiente valor que nos arroja el material, con la fórmula de presión obtenemos el valor de la fuerza requerida para el dicho análisis. Presión es igual a fuerza entre área, que es newton entre metro cuadrado. Sustituyendo los valores tenemos que la fuerza es igual a la presión por el área y esto es entregado en newtons. La fuerza de 71 millones newton entre metro cuadrado por 1.8043 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Tenemos que la fuerza es de 128.105.3 newtons. Bueno, para empezar con la pieza tenemos que hacer un pequeño ensamble a donde se le van a estar insertar los cilindros a la biela. Después de esto continuamos con el análisis estático. En el cilindro 1 se le tiene que hacer rígido para que este no tenga una deformación. Después continuamos con las sujeciones, lo cual en nuestra investigación nos dimos cuenta que la parte que va fija es en la parte donde va el cilindro más grande. Y ya se ponen las restricciones y todo eso. Después continuamos con lo que son las cargas. Esta carga fue calculada anteriormente con ayuda de unos compañeros. Y esta carga va en la arista del cilindro
pequeño, que esto va a ejercer una fuerza de compresión, en la cual va a generar que la biela tenga cierta deformación. La fuerza calculada fue de 1000. La fuerza calculada fue de 128.105.3 newtons, y esa es la fuerza que se le va a aplicar a la biela. Y ya vemos cómo se ve, y posteriormente creamos la malla para poder así nosotros hacer nuestra simulación. Ya como podrás ver, ya se ve el tipo de malla. Con lo cual se le agrega al cilindro grande un tipo de malla más gruesa. Esto es para que no haya tanta deformación. No queremos saber tanto de la deformación de ese cilindro. La parte que sí nos importa es la de el cuerpo de la biela. En esa parte tendremos que hacer una malla mucho más fina, para así poder nosotros observar a mayor detalle cuáles son las deformaciones que esta conlleva. Y así posteriormente seleccionamos todo el área al cual queremos que se le aplique una malla fina. Y después le damos en crear malla, y ya solitamente SolidWorks crea automáticamente la malla que nosotros queramos. Ya después le damos en ejecutar el estudio, para así poder ver nosotros la deformación que tiene nuestra biela con la carga, con la fuerza ya calculada. Y ahí podremos observar que la parte en donde está más, se podría decir en rojo, es donde nuestra pieza sufre mayor deformación, y eso es lo que conlleva que nuestra pieza llegue a fallar. Y ahora sí, con esto podemos sacar el factor de seguridad y poder optimizar nuestra pieza. Bueno, una vez hecho el estudio de diseño o el análisis estático, procedemos a calcular el factor de seguridad que nos arroja directamente Solid. En este caso nos iríamos a asesor de resultados, hacemos clic en nuevo trazado y seleccionamos la sección de factor de seguridad. Aquí pues, por defecto le dejamos, bueno, nos viene un establecimiento de límite superior para factor de seguridad determinado de 3. Lo podemos cambiar a 2, que es el que según tomamos para este análisis. Le damos palomita y pues nos presenta todas las áreas críticas. Las partes críticas pues, obviamente nos viene presentada en el color rojo. Obviamente factor de seguridad de las que tienen en un valor de 2 sería lo que es el área de contacto donde van los pernos. Se puede ver claramente en la figura. La parte más crítica de la parte de la biela sería el cuerpo. Entonces ahí donde vamos a trabajar. El cuerpo, la anchura no tanto, porque como la biela trabaja
o tiene un movimiento circular, puede rozar en esta parte si se hace esto más ancho. Por lo que entonces, ya teniendo esa idea, se trabajará con solo esta cara. Variaremos los tamaños o variaremos el área también de esta sección para que podamos obtener un alto factor de seguridad. En este caso aquí nos menciona de 0.51 el actual. Entonces para esto nos vamos a la parte de calcular, la pestaña de arriba. Seleccionamos el estudio de diseño y por defecto nos manda a esta parte donde tenemos 3 secciones principales. Nos menciona aquí las variables, restricciones y objetivos. En las variables tenemos que colocar todas las cotas que queramos modificar. En este caso nuestra pieza, como ya les había mencionado anteriormente, necesitamos modificar la anchura de esta parte, de esta área. Entonces hacemos clic y agregamos los parámetros. Y abriendo esta ventana nos va a pedir que seleccionemos las cotas a modificar. Hacemos doble clic en la figura en esta parte y acercamos. ¿Cuál es la anchura que vamos a modificar? Para nuestro caso sería la de 20. La cota que nos marca una medida de 20 milímetros. Seleccionamos y aquí establecemos un nombre para no perder el dato. Entonces aquí le llamaremos anchura superior. Ok, le damos enter, nos arroja otra ventana donde seleccionaremos otra cota. En este caso, si fijamos la figura, está dividida en 3 partes, 1, 2, 3. En la parte central tenemos otra anchura, el cual también debemos jugar con ella. Nos marca de 25.45. De hecho, aquí por automático nos arrojan los valores en milímetros. Aquí están 25.45 y aquí tenemos el mismo valor. Entonces aquí le llamaremos anchura central. Ok. Después, o para finalizar, tenemos esta parte de acá abajo. A ver, deja ver si la puedo. Aquí está. Nos menciona esta anchura de 46.31. Seleccionamos 46.31 y a este le vamos a llamar anchura inferior. Solamente serían para nosotros estas cotas o estas medidas a modificar, puesto que si la figura llegáramos a tocar una parte, por ejemplo el diámetro del círculo, ya no va a encajar o si ya no va a ser útil la pieza, ni tampoco la distancia de este punto de los centros de los círculos hasta el otro. Del centro de este círculo a este hay una distancia, entonces este tampoco se debe modificar, por lo que solamente se escogió esta parte, en donde con el estudio de diseño él nos arrojó que es la parte más crítica. Entonces, ya teniendo estos 3 valores que son muy pocos, pero pueden significar mucho en la optimización. Entonces ponemos en el apartado de aceptar y en automático nos registra los valores. Ahora lo único que hay que hacer es jugar con las medidas. ¿Cómo? Aquí hay un apartado y una flechita en haga clic para agregar variables y seleccionamos para poder jugar con esas medidas. Ya tenemos la anchura superior, la central y la inferior. Por el diseño que nosotros utilizamos un plano medio, entonces nuestra figura va a la mitad. Por lo que las medidas ya establecidas son las que nos arroja en automático el programa. Entonces, de estas medidas, ¿a qué medidas con valores máximos pretendemos llegar? En este caso, le pondremos de 10 milímetros que llegue hasta 60 milímetros, lo que es la anchura superior, ya que esto no nos afectaría mucho, solamente sería más amplio en ese aspecto. Entonces sería 60 milímetros. Aquí le pondríamos un máximo de 45
Aquí es jugar con todos estos valores. El único detalle es el número de escenarios que se pueden generar. Ponemos 50, es una estimación solamente. Aquí hasta ahorita no ha cambiado el número de escenarios. Al modificar el paso es donde ya va a cambiar la cosa. Por ejemplo, aquí vamos a utilizar un solo paso. Como se nos va a hacer muy amplio, si lo dejamos en un paso muy pequeño, vamos a utilizar de 15. Por cuestión de tiempo. Aquí depende mucho del procesador de la máquina, ya que este sí es un poco tardado. Entonces, agregando todos estos parámetros, nos arrojan un total de escenarios de 60. Bajó un poquito, lo que nos reduce el tiempo. Obviamente los datos podrían salir muy saltados. Entonces, probablemente en un punto interno, en una cierta combinación, probablemente estaría el dato que nosotros buscamos, pero por cuestión de tiempo se utilizó esta selección de paso. Entonces, en el apartado de restricciones agregamos lo que es el sensor, aquí mediríamos lo que es el factor de seguridad. Nos vamos en sensor, en datos de simulación, y aquí en cantidad de datos, en el apartado de tensión, lo cambiamos a factor de seguridad y damos palomita. Aquí el factor de seguridad nos menciona que es un factor de seguridad mínimo, es menor que 1. Aquí lo vamos a arrojar a 1 porque ya superando este valor tenemos una pieza que cumple con un factor de seguridad aceptable, un nivel de confiabilidad más alto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que el nivel el valor de factor de seguridad anterior, que era de 0.51, lo aumentemos. Entonces, aquí es menor que, no, sería mayor que 1. El factor de seguridad a encontrar debe ser mayor a 1. Entonces, nos pasamos al siguiente apartado de objetivos y obtenemos la masa en este apartado. Aquí jugaremos con la masa. Aquí nos menciona la masa, el valor de la masa de la pieza. Si quieres seleccionamos y damos palomita. Masa, aquí está masa. Ok. Entonces la masa tampoco nos interesa si pesa o no pesa, entonces de preferencia la maximizamos. Teniendo ya llenado todos estos 3 parámetros, podemos ejecutar el proceso de optimización. Entonces ejecutaré esta parte, pero pausaré lo que es el video porque si se tardaría lo que es un ratito. Entonces ahorita ejecutaré esto y pausaré el video. Bueno, ya se terminó la ejecución de los escenarios. En total fueron 62, los cuales pues prácticamente, de preferencia aquí, el paso en el que dimos nosotros anteriormente deberían disminuirlo para acercarnos a un valor mucho más aproximado, ya que se salta varios y entonces solamente agarra el que más cercano está. Entonces los valores iniciales pues tenemos habíamos propuesto en las cotas de 20, la anchura superior, la central de 25.45 y la anchura inferior de 46.31. Esos fueron los datos originales de la figura, con un factor de seguridad en la figura anterior de 0.5. Entonces nosotros pusimos que el factor de seguridad que nos diera al ejecutar la optimización nos arrojaran valores solamente mayores a 1, por lo que en esta situación ya no se logró ese alcance. La masa, si logramos ver, es de 2134.24 gramos y vamos empezando a ver que en estas condiciones va variando. 2134, aquí el escenario 8 nos menciona un factor de seguridad de 0.63, mucho mayor al del valor inicial, con una masa de 2167, prácticamente mayor. Entonces, entre mayor sea el factor de seguridad, mayor va a ser la masa, y obviamente entre mayor sea el factor de seguridad, mayor van a ser las dimensiones de anchura en la parte superior y central, puesto que la inferior casi no varía mucho.
Entonces buscamos la más aproximada entre las 62, en los 62 escenarios, y nos damos cuenta que vamos revisando. Este escenario, ya empezamos a ver acá los de 0.84, escenario 35, buscamos más, a ver si no hay una, acá está, 0.88 es el máximo que pudimos obtener, y vamos calculando, ya abajo aquí, estas son variaciones, por lo que va el mismo programa jugando con todas las medidas que propusimos en el rango establecido y en el paso en el que le dimos. Prácticamente 0.82 es el escenario 60, es muy poco a comparación del escenario 39 me parece. Si damos clic en la parte superior de la tabla, nos menciona aquí la pieza, debería cambiar. A ver si presionamos esta. Sí, aquí ya va cambiando. Entonces en el escenario 60 tenemos este modelo propuesto. Entonces el que más se acercó en este proceso de optimización sería el escenario número 39 de 0.88 de factor de seguridad con una masa obviamente superior de 2320.87 gramos, que sería muy cercano. Sí. Es mucho mayor que la inicial, 2300 a... No, es un poquito menor, perdón, es menor. Entonces aquí concluimos de que en el escenario 39 nos muestra este modelo cuyas dimensiones se bajaron o disminuyeron, si se dieron cuenta. Selecciono este de 44. Es un diseño muy marciano, se podría decir en este sentido. Entonces el 39, que tiene un aspecto mucho más estable en el cuerpo, no hay muchas piezas, muchos lados que sean o que afecten al modelo. De hecho es un modelo, se ve un poco raro, pero de acuerdo al factor de seguridad al que queremos alcanzar, es aceptable. De hecho la anchura de aquí, esta anchura de aquí no se varió, lo que fue nada más esta cara seleccionada, toda esta cara. Entonces el escenario 39 sería indicado para proponer un diseño que tenga mejores resultados, mejor dicho. Y entonces aquí en estos apartados podemos regresar a lo que fue nuestra ingreso de datos, y si nos dirigimos hacia la vista de resultados, aquí aparecen los escenarios. Entonces prácticamente el escenario 39 es el elegido por el momento, aunque les comento, se puede jugar con el paso y poder tener una mejor aproximación para alcanzar un factor de seguridad. Sí, debería ser posible, mayor a 1. Pero ya es jugar con todos estos valores, lo cual el tiempo a veces no es un buen aliado ante estas situaciones. Bueno, yo les voy a hablar sobre los resultados obtenidos en la simulación, en donde obtuvimos los siguientes resultados en cuanto a masa y factor de seguridad, que sería esta columna. Los valores de masa los tenemos en kilogramos, de acuerdo a los valores que nos dio el análisis, en donde se obtuvieron desde 2 kilogramos hasta 2.26, 2.31 aproximadamente. Es lo que aumentó la biela en cuanto a masa, de acuerdo al factor de seguridad. En esta otra columna tenemos el factor de seguridad, en donde nos aumentó de 0.33
de punto 3 o punto 33 hasta punto 88, que es el máximo que tenemos aquí. Y de acuerdo a estos valores realizamos una gráfica donde se vieran plasmados estos valores, en cómo va aumentando el valor de la masa o el rango de la masa que se tiene de acuerdo al factor de seguridad, para que nuestro análisis o nuestra pieza óptima sea viable para que pueda soportar este tipo de cargas. Y pues esta sería la gráfica que les muestro, en donde pues están plasmados las dos columnas. Y pues por último, de acuerdo a estos valores o lo que realizamos en este análisis, nuestra pieza, por estar sometida a esfuerzos de compresión y tensión, pues de una manera constante, podría decirse, se tiene que optimizar esta pieza, o se tiene que realizar el análisis para que nuestra pieza pueda soportar estas cargas o estas fuerzas que la atacan. El factor de seguridad para este tipo de piezas, de acuerdo a los estudios o a la investigación que realizamos, debe de ser de 3.5 a 4. El valor que ahorita obtuvimos o que intentamos obtener es el valor cercano a 1, para que nuestra pieza sea óptima o, como les mencionaba, pueda soportar este tipo de cargas. Y pues por mi parte sería todo. Gracias por su atención y pues nos vemos para la próxima.